las condiciones clínicas del Papa siguen estables, según el Vaticano. Se concluye en Cuba la llamada liberación de los 553 presos cubanos, en su mayoría delincuentes comunes. Los pocos presos políticos a los que se hace referencia, que nunca debieron haber sido encarcelados, pasan a régimen de estricto arresto domiciliario, un fraude más del gobierno cubano. Analista nos da los detalles. En Brasil, un obispo recorre cada rincón de un barrio tomado por el narcotráfico y el crimen. Lleva el mensaje de Jesús a los adictos y abandonados. En Ecuador, de llegar a la presidencia, candidatos se comprometen a no aprobar ninguna reforma sobre aborto y eutanasia. Le cierran el paso a un proyecto de ley que pretende el aborto libre y sin plazos. EWTN News, en sus diversos idiomas y plataformas, pone la tecnología al servicio de la verdad y nos conecta como iglesia. Entrevistamos a Montse Alvarado, presidenta de EWTN News. Hola Natalie, terminando la semana. Así es, Eddie, muy contentos de terminar esta semana con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Esta mañana, la sala de prensa de la Santa Sede confirmó que la situación clínica del Papa permanece estacionaria y que el pontífice ha continuado con las terapias prescritas, incluyendo la fisioterapia motora. Su tratamiento integra la ventilación mecánica no invasiva durante la noche y la oxigenación de alto flujo con cánulas nasales utilizadas durante el día. El Vaticano ha confirmado que esta noche no publicarán el boletín médico porque los médicos juzgan que la situación es estable y que no hay nada nuevo que comunicar respecto al cuadro de los últimos días. El Papa continúa su labor desde el hospital, según el Vaticano. Este viernes por la mañana, el cardenal Pietro Parolin, segundo al mando en el Vaticano, celebró una misa por la salud del pontífice en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, en presencia del cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Ci riuniamo in preghiera questa mattina. Nos reunimos en oración esta mañana por la salud del Santo Padre, para que se recupere y vuelva pronto con nosotros. Y queremos recordar también, ya que nos encontramos inmediatamente en el 12º aniversario de su elección al pontificado, que celebramos ayer. Y a partir de ahora, nuestra oración se hace aún más intensa y más viva. Nuestra preghiera si fa ancora più intensa e più viva. Con estas palabras, el secretario de Estado aprovechó la ocasión para recordar el aniversario de la elección papal de Francisco, que tuvo lugar el 13 de marzo de 2013. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y en Cuba concluyó la liberación de 553 presos, algunos de ellos políticos, que el gobierno cubano anunció el 14 de enero que realizaría en el espíritu del jubileo, dijo, y también hablando de la libertad y la importancia de la libertad, lo que algunos recibieron justamente como un acto de cinismo sobre lo que debería ser interpretado de otra manera. Pero para tener justamente ese detalle que nos permite entender mejor, estamos con Alberto Fernández. Él es un analista geopolítico que nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Háblenos pues, Alberto, finalmente de quiénes se ha tratado esta liberación justamente realizada por el gobierno cubano. Bueno, hubo cierta... no estaba bien claro cuando ocurrió precisamente quiénes eran y los datos de la liberación de estos presos, de estos reos. Pero ahora que ha pasado un rato de tiempo, sabemos que todo era un fraude, era un tipo de estafa. O sea, 553 presos liberados, entre comillas. Primero resulta que la mayoría eran presos comunes, eran delincuentes ordinarios, comunes, que fueron liberados. Y de los presos políticos, los 230 presos políticos, la mayoría de ellos ya tenían el derecho de régimen abierto. O sea, ya habían cumplido la mayoría o casi todo de su tiempo en las prisiones de Cuba. Entonces ocurre que muchos de nosotros que teníamos cierto escepticismo, ahora sabemos que lamentablemente fue así. O sea que lo que vemos es un juego de palabras, simplemente una etiqueta que le ponen de liberación, cuando en efecto esas personas, las que no son reos comunes que tenían que purgar su condena, sino personas que estaban en la cárcel no por razones de haber cometido ningún crimen, sino simplemente por discrepar con el régimen, estas personas ya estaban por salir y el gobierno lo ha llamado liberación y ha hablado incluso de
Ha hecho referencia al jubileo convocado por el Papa como el marco de este, como usted lo llama, en fin, fraude. Sí, inclusive los que fueron los presos, los pocos presos políticos liberados, estuvieron después de salir de las cárceles bajo condiciones draconianas, o sea, un régimen carcelario domicilio, o sea, domiciliar. O sea, quiere decir que están vigilados, están controlados. Pero claro, todos sabemos que lamentablemente Cuba es una gran cárcel en sí mismo. Entonces, no es una gran sorpresa. Lo que sí sorprende es el nivel de cinicismo del régimen, sabiendo que esto tenía que ver con la Santa Sede, que tenía que ver con el mundo fuera de Cuba. En efecto, es muy importante que usted nos explique eso, señor Fernández, pero que no nos quedamos en cómo se quiere etiquetar con fines políticos este tipo de maniobras y podemos quedarnos en bonitas palabras y deseos que simplemente encubren, como usted dice, bueno, las verdaderas intenciones del régimen, que es mantenerse perpetuamente en el poder en Cuba. Sí, lamentablemente es un régimen desgastado, o sea, cansado, que solamente tiene todavía la fuerza, es lo único que tiene, la fuerza del poder del fusil para continuar, pero en todos otros términos, económicamente, políticamente, socialmente, es un régimen que ya ha terminado, es un régimen momia. Y lamentablemente en Cuba hoy en día hay 1.000 presos políticos como había antes. Señor Alberto Fernández, analista geopolítico de Washington, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Dirigimos la mirada a China, donde desde inicios de mes sigue encarcelado un obispo por celebrar la misa de apertura del Año Santo Jubilar el 27 de diciembre de 2024 en la diócesis de Wenzhou. El obispo Peter Xiao Shuming fue arrestado por agentes de la Oficina de Seguridad Nacional por negarse a pagar una multa de alrededor de $27,000 al cambio, impuesta por celebrar la misa solemne del Año Santo frente a cerca de 200 fieles. Según Asia News, las autoridades afirmaron que el servicio religioso era ilegal y que constituía un delito grave en violación al reglamento de asuntos religiosos, lo cual el obispo Xiao refutó. Hasta el cierre de este noticiero no se sabe dónde está preso el prelado ni cuánto tiempo estará encarcelado. Nuestra atención se centra ahora en Brasil con la historia de un obispo, un pastor con olor a oveja, como lo pide el Papa Francisco. Se trata del obispo de la diócesis de Fortaleza. No le tiene miedo a los barrios infestados por el narcotráfico y el crimen. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Este es Monsenhor Gregório Paixão, el obispo de Fortaleza, que va detrás de sus ovejas perdidas y escondidas en construcciones abandonadas y locales insalubres para consumir drogas. Reza con cada persona que encuentra por el camino. Queremos deciros que estamos aquí y que no estáis solos. Hay personas que rezan por vosotros, que os aman, que desean siempre una vida nueva y gracia abundante en vuestras vidas, para que podáis reconocer verdaderamente a Jesús como Señor y encontrar la belleza del camino de la vida. La misión fue en el barrio Oitão Preto, un cerro en la ciudad de Fortaleza dominado por el narcotráfico. Es una área de consumo público de crack, una droga derivada de la cocaína. El obispo fue invitado por la comunidad Obra Reina de Los Ángeles, cuyos miembros visitan ese lugar cada semana. Los misioneros de la comunidad conocen cada rincón de la zona y pudieron llevar al arzobispo con seguridad. Ellos caminaron por los angostos pasillos, llevando una cruz y la imagen de Nuestra Señora. Es un local oscuro, muy caluroso, con pozas de agua en el piso y goteos en el techo. Muchos van ahí para consumir drogas y acaban quedándose meses o semanas atrapados en los estupefacientes, durmiendo tirados al piso. El fundador de la comunidad Obra Reina de Los Ángeles, Ricardo Monte, acompañó a Monsenhor Gregório. Me contó sobre la experiencia de estar con su pastor. Fue belo. Qué hermoso fue ver el testimonio de Monseñor Gregorio agachándose, imponiendo las manos, bendiciendo y sin prisa en salir de la presencia de ese Dios que se revelaba allí en el rostro oculto de cada pequeño, en un lugar de tantas ausencias,
de tantas brechas, de tantos vacíos, un lugar de orfandad, Monseñor Gregorio estaba allí para decir: la iglesia está con vosotros, no estáis abandonados. Fue una gran gracia para nosotros, en el inicio de la Cuaresma, en el Jubileo de la Esperanza, tener a Monseñor Gregorio con nosotros, allí, en Oitão, Preto, tocando esa realidad, haciendo esa experiencia con nosotros. La comunidad Obra Reina de Los Ángeles trabaja desde hace 17 años en Fortaleza. Tiene 2 casas para recuperación de drogadictos. Ya sacó a más de 2.000 adictos de las calles. El fundador describió su carisma a EWTN Noticias. La Obra Reina de Los Ángeles es una nueva comunidad que nació en la Arquidiócesis de Fortaleza, y uno de sus apostolados es Reina en las Calles, que va al encuentro de Jesús desfigurado, abandonado, que está en muchos lugares del centro de Fortaleza, en la periferia, pero también en la comunidad de Oitão, Preto, en el barrio Moura, Brasil, aquí en Fortaleza, donde trabajamos hace más de 12 años, rescatando y acogiendo en nuestras casas para el tratamiento, para la restauración de cada hijo de Dios aprisionado en las drogas. Vemos belleza donde pocos la ven. Ese lugar para nosotros es un lugar santo, donde podemos tocar la carne sufriente de Cristo, vivir la cultura del encuentro y decirles: no estás solo, no estás abandonado. En las casas de recuperación, los asistidos tienen un tratamiento integral. Hacen deportes, terapias y tienen asistencia espiritual. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Nuestra querida fundadora, la Madre Angélica, veía las noticias como una parte clave de la misión de WTN, porque las noticias interpretan la realidad y se puede interpretar a favor de la misión de la Iglesia o en contra de ella. Por lo tanto, tienen un impacto en la vida de las personas. Para saber más de cómo realiza hoy en día esa misión, EWTN, estamos con Montse Alvarado. Ella es directora de operaciones y presidenta de EWTN News, de todas las operaciones de noticias de EWTN. Estamos con la persona justa para hacerle esa pregunta. Montse, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Eddie. Qué gusto estar aquí con ustedes en estos estudios que forman una parte tan clave de lo que hacemos, no solo en la televisión, pero también en las redes digitales. Te agradezco mucho, Montse. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y por favor, háblanos de por qué nuestra querida fundadora consideraba que las noticias eran una parte esencial de la misión de WTN. Yo creo que muchas personas cuando piensan en las noticias piensan en la verdad, y la Madre Angélica tenía un énfasis muy específico en poder comunicar la verdad, y hoy en día las noticias no necesariamente tienen ese énfasis. No piensan los noticieros grandes, los canales muy grandes, en esta perspectiva de la dignidad humana, de la persona como es, hombre y mujer como nosotros los conocemos, la definición del matrimonio, de las buenas relaciones. Todo eso es parte de la noticia. Pero si no tienes esa fundación, no estás comunicando la verdad. Y la Madre Angélica sabía que ella quería un grupo que se enfoque en presentar la verdad por medio de las noticias. Nuestra madre era una mujer consagrada a Dios. Ella se llamaba una novia, una esposa de Cristo, así entendía su vocación, pero evidentemente tenía también un talento para comunicar. Y empezó su labor de comunicación más allá de las paredes de su convento con pequeños libritos, que luego pasaron a cassettes que se distribuían a los 4 vientos. Todo el mundo los quería escuchar. Luego empezó la televisión, luego empezó a estar en la radio, pero como sabemos, viendo también esa historia de la madre, la tecnología de la comunicación va cambiando con los tiempos. ¿Cómo es que WTN se está orientando, justamente dirigiendo para poder aprovechar las nuevas tecnologías en su misión de noticias? Claramente es algo que cambia con el tiempo. La evolución de la tecnología, lo que podemos hacer con YouTube, con las diferentes plataformas de redes sociales, es increíble. La misma Madre Angélica, sus videos de hace muchos años son súper populares en las redes sociales, y sabemos que el mensaje de ella, que es el mensaje de su esposo, de Jesucristo, transcende todas estas cosas. Hemos visto este cambio en EWTN. Como dijiste, empezamos con los folletos y llegamos a la televisión, y ahora a comunicarnos y distribuir verdaderamente de una manera digital. Y ese cambio es uno que va a seguir evolucionando, y vamos a ver, la audiencia va a ver cómo vamos a cambiar en los siguientes meses, no solo la cara de cómo nos ves
cómo nos comunicamos de esa manera, pero también un énfasis mucho más grande en el contenido que estamos compartiendo. Y como noticias, vamos a estar hasta más presentes en las redes digitales. Algo que tú has impulsado mucho es que todas las diferentes operaciones de noticias de WTN se puedan comunicar entre ellas, las operaciones en África, pensemos en el Oriente Medio, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esa prioridad que tú le has dado a tu trabajo. Cuando uno piensa en verdaderamente lo que la Madre Angélica quería hacer, quería conectarnos, quería que la Iglesia Universal Católica sea unida en Cristo. Nuestras operaciones de noticias están por todos lados, están en todo el mundo y en todo lugar donde tienes una conexión de internet y hasta cuando no. Sí. Y esa realidad es una que tenemos que comunicar con el resto de la Iglesia para invitarlos a vivir su fe como dicen los evangelios. No estás rezando solo por tu bien. Tu fe se vive en comunidad y estás rezando y viviendo la realidad de tus hermanos perseguidos en África, tus hermanos perseguidos en Nicaragua. Sí. Esas realidades se comparten por medio de las noticias para unirnos en oración y en este caminar hacia Jesucristo. Gracias por liderar este gran equipo, Montse, de personas comprometidas a crecer en su relación con el Señor para poder cumplir con la misión que hemos heredado de nuestra santa fundadora, la Madre Angélica. Montse Alvarado, presidenta de WTN News. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Eddie. Hacemos una pausa y al volver, en Ecuador, de llegar a la presidencia, candidatos se comprometen a no aprobar ninguna reforma sobre aborto y eutanasia. Le cierran el paso a un proyecto de ley que pretende el aborto libre y sin plazos. Además, en Lima se reúnen los obispos de Latinoamérica para definir una agenda de mejoras en la realidad eclesial y social. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y a menos de un mes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, les contamos que el colectivo Sociedad y Familia invitó a los candidatos finalistas a la presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González, a dialogar sobre sus propuestas, lo que derivó en la firma de un compromiso público por la niñez, la vida y la familia, en caso de ser elegidos presidentes del Ecuador en la segunda vuelta electoral. ¿De qué trata este acuerdo? Estamos conectados con Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo y miembro del colectivo, para que nos cuente más. Señor Héctor Yepes, bienvenido a WTN Noticias. ¿Qué tal, Natalie? Un gusto poder conversar en este espacio. Señor Yepes, son 4 puntos sobre niñez, vida y familia a los que se han comprometido a cuidar los candidatos presidenciales. ¿Podría detallarnos el primero, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural? ¿Qué pasa en el país sobre esto? Bueno, ambos candidatos se han puesto de acuerdo en no avanzar o aprobar ninguna reforma sobre aborto o eutanasia, y por tanto se han comprometido a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En el Ecuador actualmente hay un caso en la Corte Constitucional donde se pretende legalizar el aborto sin causales y sin plazos, es decir, hasta el último día del embarazo por cualquier motivo, y es muy importante que gane quien gane, ambos candidatos digan que no están de acuerdo con eso, y por supuesto vamos a vigilar. Algo importante también, Natalie, ambos candidatos presidenciales lideran prácticamente más del 80% de la próxima Asamblea Nacional en Ecuador. Entonces esto debería también reflejar un consenso en el próximo Parlamento. Así es, y otro segundo punto que también han firmado o se han comprometido a respetar el derecho de madres y padres a educar a sus hijos según su fe y sus convicciones. ¿Por qué este compromiso? Ha habido, como en gran parte de América Latina, una arremetida contra este derecho básico que en el Ecuador está en la propia Constitución, que cada madre, cada padre decida la educación para sus hijos. Y sin embargo, vemos que quieren meter ideología de género muchas veces en escuelas y colegios. Hay, por ejemplo, una guía que se aprobó en 2018, un gobierno anterior, donde se habla de niños y niñas trans, donde se quiere meter un adoctrinamiento ideológico con el que no estamos de acuerdo. Cada padre, cada madre debe tener derecho a educar a sus hijos según sus convicciones, y esto no se trata de imponer, por supuesto, ninguna fe. El que es cristiano como cristiano, si alguien es musulmán como musulmán, si alguien es ateo como ateo. Se trata de respetar la libertad de cada familia. Precisamente el tercer punto también es proteger a la niñez y adolescencia ecuatoriana, como justamente lo comenta. ¿De qué manera se ha descuidado en el país que se tiene que también hacer un compromiso al respecto? Bueno, hace poco la Corte Constitucional, en el caso Salinas, resolvió sobre un niño de 5 años de edad que
debía respetarse su derecho a autopercibirse como niña y no solamente, con lo cual estaríamos de acuerdo, que no sea víctima de ninguna agresión, violencia, discriminación, eso está muy bien, por supuesto, pero que el colegio y todo el sistema educativo del Ecuador debe establecer un protocolo para que se permita que definan su identidad de género a los 5 años. Afortunadamente, ya el gobierno actual, a través del Ministerio de Educación, ha dicho que no va a meter ideología de género en ese protocolo, y es muy importante, esto ha disparado un poco la indignación de la gente, que ambos candidatos digan: no estamos de acuerdo ni con eso, ni tampoco con otro caso que se está tratando en la Corte Constitucional, el caso Amada, donde quieren meter cambio de sexo en la cédula de menores de edad. Ya han dicho también ambos presidenciales, está en el acuerdo, que no darán paso a eso, ni tampoco a la adopción por parte de parejas homosexuales. Importante ese compromiso que nunca antes se había hecho, ¿no? En el Ecuador. El último punto justamente es fortalecer y proteger la familia. ¿Qué se busca con esta finalidad? Que en vez de hablar de enfoque de género, hablemos de enfoque de familia en las políticas públicas. La familia es el corazón de la sociedad, es lo que da fortaleza a una nación, y está muy amenazada en el Ecuador, no solo por estas ideologías, sino por la migración, por la violencia, por la desnutrición infantil. Aquí hay que aterrizar en las necesidades concretas de la familia. Entonces, ambos candidatos se han comprometido a que habrá una dependencia del Estado específicamente sobre política de familia. Aquí es la única diferencia entre ambos, que es de forma. La candidata Luisa González dijo que creará una Secretaría de Estado para la familia, y el presidente, candidato a la reelección, Daniel Noboa, dijo que destinaría esa misma misión a la actual Secretaría de Cultos del Ministerio de Gobierno, pero en todo caso son cuestiones de forma. Yo creo que esto es muy importante. Hay un acuerdo nacional entre ambos candidatos. Esto no ha pasado nunca en la historia reciente del Ecuador. Es más, sobre ningún tema. Qué bueno que la vida y la familia sea lo que haya unido la defensa de la niñez a ambas candidaturas y refleje un consenso nacional. El sentir de todos, señor Héctor Yepes. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Ahora le contamos que los delegados de las conferencias episcopales de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia peregrinaron a los santuarios de Santa Rosa de Lima y del Señor de los Milagros. Fueron 30 representantes entre obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. Ellos se reunieron esta semana en la capital peruana para hacer un importante análisis que repercutirá en su misión pastoral en cada nación. Veamos. Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. Para profundizar sobre estas realidades, los representantes de las conferencias episcopales de dichos países se reunieron en Lima esta semana. El evento fue organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Vamos a ver las sombras y las esperanzas, las luces y las sombras de nuestra región, todo lo bueno que existe y también aquellas cosas que hay que mejorar en nuestra realidad eclesial, pero también en nuestra realidad social. En 2023, la Iglesia Católica en Bolivia fue sacudida por los escándalos de abusos sexuales cometidos por algunos jesuitas en décadas pasadas. La Conferencia Episcopal de Bolivia buscó acompañar a las víctimas a través de 5 comisiones: prevención, formación, investigación, comunicación y escucha. Ahora mismo todas esas 5 comisiones se han refundado en una que se llama Comisión de la Prevención y Culturas del Cuidado. Y creo que en la Iglesia la gente se ha dado cuenta, ¿no? Y y toda Bolivia, como la Iglesia queremos ser transparente y acabar, ¿no?, con todos estos abusos. Perú enfrenta una dura crisis política. En los últimos 7 años tuvo 6 presidentes. Solo 2 llegaron al cargo por elecciones, los demás por sucesión constitucional. A esto se añade la informalidad, corrupción y extorsiones que se han vuelto el pan de cada día. Pero atrás de todo tal vez hay un problema más fuerte, un problema de valores humanos, ¿no? De volver, como decía el Papa Francisco, a la persona al centro. Claro, Dios siempre es el centro, pero poner la persona al centro para poder desde allí, cuidando la vida, cuidando la dignidad, organizar y articular las demás cosas. Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes. En las raíces de este problema están las élites corruptas, organizaciones criminales internacionales, los narcotraficantes, bandas callejeras
y las mafias en los penales, señala la organización de investigación Inside Crime. En 2023 fue asesinado un candidato a la presidencia. Hasta hoy, su familia exige justicia. Ahora la nación se prepara para unas nuevas elecciones presidenciales en segunda vuelta, el 13 de abril. La Iglesia en esta tarea, en esta misión, tiene pues una gran labor, y es buscar diálogos, buscar la paz, invitar a todos los agentes políticos, sociales, religiosos, a eso, a tratar de buscar la paz, a tratar de no dejarnos ganar de la violencia, que a la final siempre trae más problemas, ¿no? En enero de este año, el Papa Francisco manifestó su preocupación por los enfrentamientos entre grupos armados en Colombia. Hubo muchas víctimas civiles y miles de desplazados. La crisis humanitaria se mantiene. Ha sido muy importante el liderazgo de los señores obispos de la región, sobre todo acompañando a las familias desplazadas, llevando ayuda espiritual en este momento difícil, pero también a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana se han dado ayudas muy importantes, sobre todo acompañando a las mujeres cabeza de familia, a los campesinos desplazados, a los niños y jóvenes que no tienen alimentación suficiente. Los países de la región bolivariana también se han visto afectados por la migración venezolana. Las parroquias y comunidades ayudan a los migrantes, quienes muchas veces tienen que empezar desde cero en una nueva ciudad. Pero en Venezuela, las familias también sufren al verse desintegradas por sus seres queridos que están lejos. Es el análisis de la Iglesia. Todos en Venezuela, sea de familia de sangre o por afectos, hemos sufrido la fractura por la migración, y pues eso es un dolor. Y también acompañando a las familias que han quedado en el país, sobre todo muchos ancianos que han quedado, sus hijos han tenido que partir por diversas razones, pues también nosotros estamos ahí acompañándolos para que no pegue tanto la soledad. Las reflexiones de las distintas regiones del episcopado latinoamericano continuarán en los próximos días. La siguiente semana le tocará a los países del Caribe. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.